Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Esta noche en Relatos del lado oscuro queremos platicar acerca de sueños. Pero antes de hablar acerca de esto, quisiera decirle 2 o 3 cosas. Lo primero, no es mi interés demostrar nada. Tampoco intento promover la creencia en el significado de los sueños y por supuesto no tengo forma de demostrar si esto es real o no. El único objetivo de que estemos reunidos esta noche aquí es compartir experiencias de personas que han vivido o que vivieron en algún momento cosas extrañas, cosas curiosas, y que me lo han confiado. Y a su vez yo lo confío con ustedes. No se trata de asegurar que esto es real. Y por supuesto, no me considero una persona que sepa interpretar sueños ni nada por el estilo. Simplemente soy una persona que, al igual que usted, le gusta escuchar historias. Historias. Quizá alrededor de una mesa con una taza de café. Y una de esas historias es la del señor Roberto. Él es un hombre mayor. Debe de andar cerca de los 70 y nos ha compartido una experiencia que ha tenido a lo largo de muchos años. Roberto, desde que tiene memoria, siendo un niño, tenía un sueño bonito. El sueño bonito siempre era igual. El lugar, aun cuando había pequeñas variantes, el lugar donde ocurría el sueño siempre era el mismo. Un bosquecillo. Había árboles, había una especie de claro en ese bosque, con algunas flores, una piedra grande, una más pequeña y luego un arroyo que cruzaba por allá. Era un sueño que él ya sabía lo que había ahí, era un sueño de mucha confianza. A veces, siendo niño cuando tenía una pesadilla de pronto, mientras intentaba huir de algún monstruo, de alguna momia o de alguna cosa horrorosa, de pronto llegaba corriendo a este lugar y sabía que todo iba a estar bien. Era uno de esos sueños reconfortantes, pero siempre era el mismo lugar, no la misma situación. Porque había veces que había pequeñas cosas diferentes. Había una vez, por ejemplo, que vio una persona que estaba por ahí. Nunca supo por qué. Luego, en otra ocasión, siendo más grandecito todavía en la escuela secundaria, una cosa así, tuvo un sueño en donde veía a otra persona que le parecía muy familiar. Cuando despertó reconoció que era una maestra, una de sus maestras de la escuela. Algún tiempo después supo que esa persona estaba muy enferma. No lo asoció en ese momento. Pero en este pequeño espacio pasaban pequeñas cosas, a veces no tan pequeñas, pero sobre todo cuando comenzó a ser algo más grande. Fue cuando empezó a notar que esto debía de tener algún significado. Por ejemplo, cuando iba a entrar a la universidad, él estaba con una situación muy compleja. Había 2 posibilidades de entrar, nada más 2. Una carrera que no le resultaba muy cercana, que le parecía muy difícil de hecho, y otra que definitivamente no le parecía agradable, pero no parecía ser tan difícil. Aquello se fue complicando poco a poco, y al decir poco a poco es que no sabía qué hacer, si tomar una o tomar otra. Escogió una de las 2 carreras. Y justamente ese día en el que tenía que ir a hacer las inscripciones y todo aquello, por la noche, tuvo un sueño con ese lugar. Y fue un sueño diferente, porque en ese sueño de pronto, en este sitio que siempre había sido su reducto de paz, había una serpiente. Él recuerda eso,
que había una serpiente de muchos colores, muy llamativa. Estaba ahí enredada, cerca de la piedra. Él caminó por ahí, se refrescó un poco, y justo cuando ya iba hacia afuera, aquella cosa se movió y lo mordió. Fue un susto tremendo que lo hizo despertar, y aún no había amanecido. No pasó a mayores. Se volvió a acostar y punto. Pero recordaba eso. El asunto está en que entró a la carrera, a estudiar la carrera, y aquello fue un desastre. Terminó abandonando esa carrera y yéndose a buscar otra. En realidad nunca relacionó aquel sueño con otra cosa. Pero después iría relacionándolo nuevamente. Tiempo después, cuando ya era un hombre que trabajaba, contrajo matrimonio con una chica muy bonita. Era la niña de sus ojos. Después de algunos meses de estar juntos, él adquiere un trabajo nuevo en el que tiene que estar moviéndose de un lado a otro. Va, viene, pero hubo algo extraño. En uno de esos viajes, él tiene su sueño de siempre. Estaba en alguna parte cuando sueña que llega a su pequeño bosque, a este sitio increíble, y de pronto, ahí, hay otra persona, hay un hombre. Hay un hombre sentado en una piedra. Él no sabe de quién se trata, nunca lo ha visto, pero está ahí sentado. En un cierto momento aquel hombre se da la vuelta y abandona el lugar. A él le pareció muy raro, porque al paso de los años había comenzado a interpretar lo que veía. Una vez vio unos animalitos chiquitos, muchos, como catarinitas que había en muchas partes, muy bonitos, y unos días después ganó un premio en una rifa que había entrado. Así es que comenzó a interpretar que esto era como una cosa de avisos. Y se cumplió. Sí, ya sé. Suena lógico. Y sí lo fue. Unas semanas después, un amigo suyo le contó que había visto a la esposa con otro señor. Y no estaban precisamente viendo un escaparate. Estaba pasando algo más. Y en ese estaba pasando algo más. Él la confronta y ella reconoce que tiene un romance con otro hombre y que ya no lo quiere. Tramitan el divorcio y casualmente en una de esas idas y venidas en un juzgado, conoce al otro. No es que fuera exactamente igual, pero se parecía mucho al tipo que vio en el bosquecillo. Después vino otro momento muy loco. Él tenía un pequeño negocio. Había dejado de trabajar en una fábrica y había puesto su negocio. Y en uno de esos sueños, cuando entra al bosquecillo, de pronto, hay un sujeto por ahí en alguna parte. Él no le puede ver ni la cara ni la apariencia, pero sabe que hay un sujeto por ahí, y en ese sueño, aquel sujeto se lanza a perseguirlo para matarlo. No lo puede ver. No es que viera a un asesino con un cuchillo, Freddy Krueger, haciendo algo. No. Simplemente sabe que algo va a pasarle, que lo va a lastimar. Y es cuando despierta. No lo supo interpretar. Pero tiempo después, y no se imagine usted que 5 años, sino 1 o 2 meses después, surgen problemas enormes. Él se había asociado con un supuesto amigo, que había pedido materiales y maquinaria y cosas a crédito, y se había gastado el dinero. Y dejó a este hombre, a don Roberto, con un broncón de aquellos, un problema tremendo. Y fue cuando él ya comenzó a interpretar más esto. Cada vez que había algo que le resultaba desagradable o preocupante, era un aviso de algo, como si el sueño tuviese un significado. Y hubo otro sueño que le gustó mucho. En ese sueño, él había tenido unos días muy feos, de mucho trabajo, había resuelto todos sus problemas, había podido pagar lo que debía, había arreglado eso, y había conseguido otro empleo muy cansado. Se sentó en un sillón y se quedó dormido, y soñó con el bosquecillo. Era fresco, luminoso, realmente bonito ese día. Cuando entró al bosquecillo todo estaba lleno de cositas. Había por ahí unas pequeñas catarinas. Había también una mariposilla por allá y de pronto se llevó una sorpresa enorme. Había otra persona ahí. Una mujer. Sí, ya sé.
Ya se imaginará usted de qué se trata. Cuando él se acercó, pudo ver que esta mujer estaba sentada en una piedra a la orilla del agua, y junto a ella estaba la serpiente. Esa serpiente de colores, pero también había ranitas y muchas cosas, todo muy tranquilo. Él se despertó de pronto, quizá porque estaba en una mala posición y no pudo ver de quién se trataba bien a bien. Solo pudo distinguir un poco cómo era. Sí. Unos días después, entró a trabajar a la misma empresa en la que él estaba una joven, una chica. ¿Y sabe qué? El día que se la encontró de frente en un pasillo, supo que esa era la chica de su sueño. Su bosquecillo aquel le había avisado que la encontraría, y no perdió ocasión. Ese mismo día le hizo la plática y unos días después le invitó al cine, y a día de hoy sigue casado con ella. Tienen muchos años de casados, ¿y sabe qué? Siempre ha dicho que ha sido su mayor fortuna haberla encontrado. Pero no se imagine que ahí terminaron los sueños, ¿no? Ha seguido soñando con el paso de los años diferentes cosas, diferentes sucesos que tienen que ver con su vida, con cosas que van a pasar. Ya sabe que a veces cuando aparece la dichosa serpiente de colores es porque tiene que cambiar de opinión. Que no se trata de un aviso de algo terrible, simplemente que cambie de opinión. A veces es un asunto triste y el bosque se ve oscuro. Otras veces es muy raro. De hecho, cuando él estaba escribiendo este relato, nos puso en su correo que no quería mandarlo. No quería mandarlo porque pensó que nos íbamos a reír de esto, que íbamos a decir que esto eran fantasías de una mente loca o alguna cosa similar. Así es que guardó todo aquello y se fue a dormir. Y entonces soñó que estaba en el bosquecillo. Y había alguien más ahí. Se lo dejó a su imaginación. El asunto está en que este es un sueño bien interesante. Muchos de estos sueños, que llamamos sueños premonitorios, son similares. La gran mayoría de los sueños no son más que eso, sueños. Un proceso fisiológico en donde una parte de la memoria cotidiana de los eventos de ese día pasan hacia la otra parte, a la memoria permanente o a la basura. Las cosas que no tienen importancia se van por ahí a otra parte. Esos sueños son los que todos vivimos, y vivimos muchísimos. En una noche cualquiera, una persona sana, un adulto sano, puede tener periodos de sueño cada 90 minutos. Es decir, que este llamado sueño paradójico ocurre cada 90 minutos, y realmente muy pocas personas lo recuerdan. Pero ahí es en donde viene la parte curiosa de esto. Así como hay personas que tienen sueños de contacto, y que son bastante frecuentes, déjeme decirle, en donde reciben mensajes de personas fallecidas, hay personas que tienen estos sueños y los recuerdan. Es una especie de don, una característica peculiar. Pero muchas de estas personas tienen un sueño recurrente, porque es el mismo escenario con diferentes mensajes, y ocurre esto como si fuera el aviso de lo que vas a soñar no es solo un sueño, sino que ahí te va un mensaje, presta atención. Quizá por eso tiene esa característica. Ahora, en este sueño en particular, además hay un montón de imágenes arquetípicas. Durante muchos años las personas han creído que los sueños pueden tener un significado, que detrás de las imágenes en un sueño hay un significado. En este caso particular, por ejemplo, un sueño de prosperidad es un sueño con un bosque. Así es que eso podría ser. Este era su sueño de tranquilidad, su sueño de paz. Y el día que apareció alguien persiguiéndolo en un bosque era un sueño muy feo. Sin embargo, la serpiente no era un sueño malo. Era un aviso de algo. Así se ha interpretado durante muchos años. Soñar con animalitos es positivo. Por ejemplo, soñar que en un parque, en un prado, hay un montón de ranas, durante muchos años se ha pensado que es un sueño bueno, un sueño positivo. El bosque, por ejemplo, por supuesto que es algo muy bueno. Hay otro muy loco, y este es algo que hace muchos años no oía, que es el sueño con huevos, blanquillos, también así les llaman,
estar preparando, cocinando huevos es un sueño de abundancia, es un sueño de prosperidad, pero si alguien más se los come, es un muy mal sueño. Así es que estas imágenes arquetípicas que se han formado a lo largo de los años, que son comunes a diferentes creencias, llegan a pasar así. En el caso que le acabo de narrar, este lugar representa su sitio de seguridad, su sitio de tranquilidad. Están todos los elementos ahí. No sé si sea por algo aprendido, no sé si sea algo sobrenatural o paranormal, pero están ahí. Y a veces intervienen otros elementos que le dan esa tonalidad de recibir mensajes. Hay otros sueños diferentes. Le platico otro. Nancy desde Costa Rica nos ha platicado algo que ella vivió. Es un sueño de contacto en principio, pero es algo más quizá. Hace algunos años, su abuela enfermó. Era una mujer muy fuerte, muy fuertota, 70 años, pero estaba de una pieza. Fueron a una fiesta y aparentemente algo que comió le hizo daño. Fue a parar al hospital, en el hospital le hicieron estudios, electroencefalograma, concluyeron que era una especie, ella le llama una gripe estomacal. Me imagino que debe de ser una especie de espasmo o algo así. El asunto está en que la dan de alta y la mandan a casa. Allá está el abuelo cuidándola. Un cierto día, varios días después, ella no termina de mejorar. Por lo que Nancy le va a preparar un pan para irla a visitar y quedarse a cuidarla en lo que el abuelo va a atender sus asuntos. Así es que prepara su masa, le avisa al abuelo que en cuanto esté el pan horneado se va para allá a acompañar a la abuela, está con esto, está con lo otro, cuando suena el teléfono y ella inmediatamente siente un vacío en el estómago y es el abuelo, gritando como loco, ven rápido que la abuela se está muriendo. Cuando llega ya no había nada que hacer, la abuela estaba muerta. Un paro cardíaco. Fue algo durísimo. Durísimo para Nancy porque ella fue criada por esa mujer y por ese abuelo. Era como su madre, así es que de pronto se le cae el mundo. Pero a partir de ahí entonces comenzó a tener una serie de sueños, en donde aparecía la abuela. Pero la veía muy bien. La veía fuerte, la veía contenta, arregladita. Un sueño de contacto. Además, el sueño como tal era muy consistente. No se trataba de lugares extraños, deformes, imágenes alteradas o cambiantes, sino de lugares propios, donde habían estado muy completos. Ella recuerda algo tremendo, y recuerda una ocasión en la que sintió un fuerte abrazo. Fue tal la sensación que se levantó sintiéndolo todavía. Fueron los últimos instantes, fue tan grato aquello que lo sintió. Era un abrazo porque iba a cumplir años. Pero ella cumple años muy cerca del Día de las Madres, que en Costa Rica es el 15 de agosto, si estoy en lo correcto. Y ella tuvo ese sueño muy cerca de eso, pero además ella cumple años el 10. Cuando la abuela se acerca, ella le dice, abuela, no me ha felicitado por mi cumpleaños. Ella le responde tampoco por el Día de las Madres y le da aquel abrazo tan fuerte. Nancy no sabía que iba a ser madre, pero ese sueño se lo reveló. Y hubo otros, con cada hijo que aparecía tenía aquella visita, hasta hace un año. Hace un año, Nancy tuvo un sueño con la abuela. La abuela venía e iban a ir a algún lado. Van por la calle, una calle normal, una calle fácil de reconocer. Una calle como cualquier otra, con sus casas, la gente y demás, y van caminando. Ella va muy contenta de haberse encontrado a la abuela. Pero de pronto, al llegar a una esquina, la abuela comienza a caminar en otra dirección y ella le grita, abuela! ¡Espere! No es para allá, es por ese otro lado. Y la abuela simplemente sonríe. Levanta la mano y se despide, con una enorme sonrisa, y sigue su camino. A partir de ahí no la volvió a soñar. ¿Usted qué pensaría? Al principio, cualquiera de ustedes que me ha estado escuchando pensaría que es un sueño de compensación. Los sueños de compensación son sueños que habitualmente le dan a la persona algo que necesita en vida. Un ejemplo muy burdo es soñar con comida cuando no cenamos. Se fue usted a la cama sin haber tomado la cena y durante la noche está soñando que come.
sueño de compensación. Pero también ocurre lo otro, que es no ir a hacer pipí y a mitad del sueño estar soñando que va a hacer pipí. Puede ser peligroso, sobre todo para los chiquillos que no saben diferenciar del sueño y de la realidad. Pero en este caso, usted pensaría, perdió a la abuela, que era una parte medular de su vida. Los sueños son de compensación. Se aparece la abuela en sueños, le festeja las buenas noticias, le acompaña en las malas noticias. Es un sueño de compensación, pero no se equivoque. El detalle del abrazo y la felicitación por el Día de las Madres, cuando Nancy no sabía que iba a ser madre, evidentemente revela algo, pero la despedida es más importante. El hecho de que no haya vuelto a soñar, aun cuando ha habido buenas noticias, aun cuando ha habido malos momentos, no ha vuelto a soñar a la abuela. Un sueño de contacto. Las personas permanecen un tiempo y después tienen que marcharse. La manera más fácil de establecer un contacto en el terreno de lo paranormal es durante el sueño, pero estos no son sueños, son comunicaciones, por lo menos en teoría. ¿Usted qué pensaría al respecto? Y claro, la variedad es enorme. Le voy a platicar otro. La señora Lenny. La señora Lenny, bueno, en realidad se llama Leonora, pero todo el mundo le dice Lenny. Ella tenía, un don. Su don era recordar los sueños. Y sí, es un don. La gran mayoría de nosotros nos levantamos de la cama y antes de que acabemos de cepillarnos los dientes, ya se nos olvidó lo que soñamos. A no ser que haya sido algo muy impactante, en el transcurso de algunos minutos después de levantarnos, ya se nos olvidó. Pero hay personas que logran recordar los mínimos detalles, las cosas finitas. Lenny era una persona que tenía ese don desde muy niña. Recordaba sueños. A veces se los platicaba a su mamá y su mamá siempre le decía lo mismo. Eres una loca. Ya deja de estar inventando cosas, esos son sueños, punto. Pero la señora Lenny tenía otra cosa en la vida. Una abuela poderosa. Una abuela sabia. Así es que cuando tenía un sueño que la había impresionado mucho, corría a la casa de la abuela paterna, que vivía enfrente, cruzando la calle. Golpeaba la puerta y le decía, abuela! Oiga, soñé esto. Y la abuela casi siempre parecía saber lo que decía el sueño. Porque sabe algo, así como hay personas que tienen ese extraño don de recordar sus sueños, hay personas que tienen el don de saber lo que soñaste. O por lo menos de interpretar lo que soñaste. En teoría, por supuesto, y no pierda de vista que solamente estamos compartiendo relatos, no intento convencerlo de nada y por supuesto no puedo interpretar sueños, yo no tengo ese don. Pero aparentemente la abuela lo tenía. Así es que a veces eran cosas muy chiquitas, cosas muy sencillas, un pequeño pleito en la escuela que se iba a resolver y la abuela le decía no te preocupes, se va a arreglar eso que te preocupa ya, punto. Pero hubo un sueño feo. Desde hacía algún tiempo su papá se había ido a los Estados Unidos. Trabajaba allá. Era un hombre grandote, de bigote, medio güero, vaya, muy galán. Se había ido para conseguir dinero. Así de simple. Trabajaba allá en algo y le iba muy bien, mandaba mucho dinero a su casa. Y venía con frecuencia, tampoco se perdía. Ellos vivían en el norte de México, así es que no era tan difícil ir y venir. Pero había temporadas largas en las que no sabía nada de él. Una de esas noches, ella tuvo un sueño feo. Era un sueño raro. Pero en realidad, a ella no le pareció tan feo. Es más, cuando se despertó muy contenta. Y esa es la parte interesante. Cuando despertó, rápidamente se puso la ropa, se puso los zapatos y salió corriendo a cruzar la calle para tocar en la puerta de la abuela y decirle, abuela, tuve un sueño bien bonito. En ese momento tenía 15 años, más o menos. La abuela la pasó y como siempre tenía por ahí un poquito de algo que darle. Cuéntame qué soñaste. Y la abuela siempre le escuchaba con atención. Cuando ella comenzó diciendo, soñé que me casaba, la abuela se agarró las manos. ¿Cómo que soñaste que te casabas? Sí, abuela.
¿Viste tu vestido? Iba yo de blanco, tan bonito, grande, lindo mi vestido. La chica se emociona describiendo con detalle el vestido y la abuela le interrumpe. ¿Quién te entregó en el altar? Mi papá. ¿Cómo tu papá? Mi papá iba conmigo. ¿Y había un sacerdote? ¿Había un sacerdote? ¿Había un cura en el altar? Sí, sí había uno. Según contaba, la abuela le agarró las manos fuerte, fuerte. La miró y le dijo: prepárate, mija. Vienen días de muchas lágrimas. Prepárate porque viene tragedia. Después de eso, ya no dijo más. Lenny salió de ahí con el alma hasta el suelo porque ella pensaba que era un sueño hermoso. Pasaron los días y la abuela seguía muy triste. Se le veía apagada completamente. Cuando Lenny fue y le dijo: abuela, perdóname, yo no te quería poner triste contándote mis sueños, dijo: no, mija, no tienes nada tú que ver en esto. El destino es así. Y vamos a llorar tú y yo, porque creo que el que se va es tu papá. Y sí, sí fue así. Sí fue así porque unos días después un paisano que había regresado de Estados Unidos trajo la mala noticia. Había muerto en un accidente. No supo los detalles, pero lo supo y les vino a avisar. No era un problema de dinero. Ese hombre siempre había mandado mucho dinero y la esposa era muy buena administrando, así es que todo estaba protegido. Tenía los ahorros, tenía unos negocios por aquí, unos locales por allá, una casa propia, no había problema de eso. Pero la esposa, la señora, la mamá de Lenny, cayó en una depresión total. Se perdió. Ya no quería saber nada. Ni siquiera para ir a buscar nada, ni ir a reclamar al consulado alguna ayuda, nada. Fue un momento muy duro en su vida y ella nunca lo olvidaría, pero hay otra cosa más. Algunas semanas después de saber que había muerto su padre, tuvo un sueño. En el sueño aparecía su papá. Lo veía muy bien, con un chaleco que le gustaba mucho, como tejido café, con su bigote muy arreglado. Se acercaba y le decía: a ver, mija, necesito que preste atención. Le va a decir a su mamá que no se preocupe, que dejé todo arreglado, que tiene que hablar con Edgar Hernández. Y le decía el nombre y todo. Tiene que hablar con él. Él sabe lo del seguro, él sabe de todas las cosas y la va a ayudar. Dígale eso y que esté tranquila, que deje todo preparado. Y después desaparecía la imagen. Cuando ella se levantó, muy asustada por aquel sueño, fue y le dijo a su mamá y su mamá le dio 2 bofetadas, diciéndole: no me vengas con eso ahorita que estamos con tanto dolor y tú con tus tonterías. Ya ni le fue a contar a la abuela. ¿Para qué? Estaba muy triste. Pasaron los días y se convirtieron en semanas y después un par de meses y entonces de pronto llegó una carta. La carta era información acerca de el papá muerto, informando que había un seguro de vida, que había dejado unas indicaciones, una especie de testamento sobre cómo disponer de sus bienes y que tenían que ponerse en contacto con una persona llamada Edgar Hernández en Los Ángeles, California. Aquello fue muy raro. Cuando la mamá leyó eso, tiró la carta y no quería ni acercarse a su hija, pensó que era del demonio. En la carta también venía un giro postal para que pudieran pagar los gastos. Les tomó tiempo, pero finalmente pudieron ir allá. Arreglaron todo y volvieron. Pero los sueños no se detenían. Había veces que eran cosas muy sencillas. Pero otro día, ella tuvo un sueño que verdaderamente la incomodó, la hizo sentir muy rara. Se acababa de casar hacía unos meses. No tenían planeado tener hijos todavía. Su esposo y ella querían hacer y deshacer y comerse al mundo cuando tuvo ese sueño feo. Uno que usted nunca se va a imaginar. Iban a un parque muy bonito, cuando ella de pronto se dio cuenta de algo. Se le había olvidado que estaba en sus días. Sí. Y entonces se veía la ropa sucia, y muy espantada corría a un baño, buscando cómo limpiar aquello, preocupada por su esposo, por qué pensaría y todo esto, y despierta. Se fue a ver a la abuela.
y le contó aquello que tanto le había impresionado, y la abuela la abrazó muy fuerte. Dice que casi no la dejaba respirar y le decía: ay, abuela, ¿qué pasó? Abuela, ¿qué pasó? Felicidades, mija, y felicítame a tu marido también. Pero abuela, ¿de qué está hablando? Ya sabrás tal por cual. No te hagas la tonta, dame un fuerte abrazo. Y sí, estaba esperando un bebé, pero no lo sabía. Y luego pasó otra cosa más curiosa. Tuvo otro sueño. En ese otro sueño, ella soñó que estaba cargando un bebé. Un bebé muy bonito, con la cabeza de pelo negro, muy cejudo, unos ojotes muy abiertos. Y cuando ella le hablaba, el bebé sonreía. Y entonces ella levantó la vista y veía que la abuela estaba junto, sonriente. Así, abuela, pues, con su ropa de siempre, con su cara arrugada, llena de canas. Y estaba viendo al bebé y ella le enseñaba al bebé y la abuela se reía y le hacía fiestecitas. Y era un sueño muy bonito. Y despertó. Aprovechó el momento para salir corriendo a ver a la abuela. Golpeó la puerta, la abuela le dijo: pásate, mija. Abuela, tuve un sueño. Soñé con mi bebé. No pierda de vista que la señora Lenny tendría ahorita cerca de 70 años, es decir, que en aquel momento ni ultrasonido sabía, mucho menos saber ni siquiera de qué sexo era el bebé. Cuando llega con la abuela y le dice: soñé con mi bebé, es un niño, la abuela la agarra y le dice: sí, mija, y está bien bonito. Abuela: sí, mija. Abuela, estuvo usted en mi sueño. La abuela se rió mucho. Abuela, ¿está usted metida en mis sueños? No, mija, no te espantes. No he visto nada, mija, no he visto nada. Y se volteó para otro lado. La abuela sabía muchas cosas. Supo el día que se iba a morir, pero eso no se lo dijo en sueños. Eso se lo dijo en directo y claro. Ahora que sé que va a ser mi nieto y ahora que ya lo vi, ya me voy a morir. Y se murió. Pasaron muchas otras cosas, pero hubo un sueño en particular que ella nunca olvidó. Una de esas noches soñó a la abuela. La había soñado muchas veces. La veía muy bien, completota, grandota, como de 50 años, con su cabello alborotado, pero esa noche la soñó mal. La soñó rota, la soñó como descompuesta, como enferma, como muy triste. Y cuando se acercó y le dijo: abuela, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? La abuela extendió la mano y parecía que tuviera unos dientes ahí, una cosa rara en la mano, como dientes sueltos, una cosa muy fea, y cerró aquello. Y cuando levantó la vista la vio con los ojos llenos de lágrimas. Días después, le mataron a su hijo, a la señora Lenny. Ese bebé bonito del cabellito negro había crecido y se había juntado con gente equivocada. Nunca más volvió a soñar nada. A partir de ese momento nunca más quiso soñar nada. En ese caso particular había dos personas. La persona que recordaba los sueños y la persona que sabía el significado de los sueños. Y sí, eran imágenes que se podrían considerar como las clásicas imágenes. Un sueño fatal es el sueño de dientes. Soñar que se te caen los dientes es sinónimo de muerte. Soñar la boda se ha considerado siempre sinónimo de muerte. Pero todo tiene sus variantes. Si usted ahora mismo me dice: yo soñé con una boda, no se preocupe. Tiene que tener ciertas características según decían las personas mayores. No solamente es que sea una boda, sino tu boda, y dependerá de quién oficia. Es decir, si no hay un sacerdote y solo es una fiesta, no pasa nada. Si en la boda hay alguien más que se está casando, es posible que alguien se enferme. Pero si en la boda eres tú el que se casa y ves al cura y el cura va de blanco y además te lleva a tu padre de la mano, alguien va a morir de esas tres personas. Era la creencia antigua. Simplemente era algo que se decía siempre. Pero a veces parece que funciona. ¿Usted qué pensaría al respecto? Sueños locos, ¿no? Y le repito, hay estas dos personas, la que recuerda y la que sabe qué fue lo que soñó. La gran mayoría de los sueños no tienen esa característica. Eso es muy importante. La gran mayoría de los sueños, le repito, que son simplemente resultado de la actividad neuronal y de las memorias que tenemos.
Lo que pasó en el día, lo que ha pasado durante varios días, por eso se concentra todo. Ahora, los sueños suelen ser muy breves. Nos puede parecer que duran una eternidad, pero son muy, muy breves. ¿Y por qué entonces los recordamos o por qué nos llaman la atención? Hay varias cosas. Uno, son muy breves porque el tiempo que tenemos para soñar en este momento en el que hay este sueño con el movimiento reflejo de ojos es breve. Así es que toda la información se condensa y eso hace que se deforme, se encime, se transforme en cosas raras repentinamente. Pero las personas que tienen estos sueños inusuales, que son reiterativos, que se repiten, tienen características diferentes y eso me lleva a otra historia, Carla. Carla nos cuenta algo muy peculiar. Ella tuvo un disgusto hace muchos años. Le comparto en un momento. En una plática de compañeros de trabajo, simplemente estaban cotorreando y ella les contó su sueño. Era una reunión de amigos, vamos, compañeros de trabajo, pero al mismo tiempo amigos. Están ahí platicando cuando ella comienza a contar que tuvo un sueño muy raro. Y en la plática les decía, es que yo ya estuve casada y no cometo el mismo error 2 veces, pero en mi sueño soñaba que llegaba yo a una caserona hermosa, la casa que está en la calle fulana de tal, sí, entraba yo y tenía una escalera así impresionante y todo, y les describe con lujo de detalles cómo había varias personas, abuelitos, tíos, primos, hermanos. Inclusive estaba su hijo. Ella tenía un niño pequeño. Y estando ahí no sé cuánto, de pronto la llevaban a una habitación y la encerraban. Ella se quedaba ahí, decía, ¿por qué? Para que se pusiera el vestido de bodas. Porque se iba a casar. Ella en ese momento abre la puerta y dice, no, yo no me voy a casar. Me voy de aquí. Pero entonces la vuelven a agarrar a aquellas personas y la meten, y es cuando despierta. Y entonces ella les dice, pero yo ya sabía que estaba soñando, y entonces me volví a dormir y volví a empezar el sueño, y entonces en lugar de salir por la puerta me escapé por la ventana. Y uno de aquellos hombres le dice, oye, eso que estás diciendo no existe, eso no es así. Los sueños no se modifican. Y dice, ¿cómo que no, hombre? Como siempre, o sea, tú cuando estás soñando sabes que estás soñando y entonces puedes tomar decisiones. En ese momento ella no se había dado cuenta que la única rara era ella. La única persona que tenía sueños lúcidos era ella. De todas las personas que estaban ahí, nunca nadie había podido retomar un sueño y modificarlo. En su sueño, ese sueño de la boda, ella no quería casarse ni lo pensaba, así es que tomó un arnés de esos de rapel y salió por la ventana y huyó. Y con eso rompió el sueño, y ya no lo volvió a tener. Y entonces se da cuenta que las demás personas no tienen esos sueños. Habla con sus hermanos y les pregunta, oye, ¿en tus sueños tú puedes cambiar las cosas? ¿Puedes repetir el sueño hasta que te gusta? No, claro que no. Porque ella tenía esta característica. Ella comenzaba un sueño y si no le gustaba cómo iba el sueño, simplemente despertaba, sabiendo que era un sueño, se daba la vuelta, se volvía a acomodar y retomaba el sueño desde la parte que ella quisiera y volvía a soñar, pero ahora lo cambiaba. Haciendo cosas como de película, escondiendo objetos, preparándose, cambiando a las personas, moviéndolas, de tal forma que el sueño fuera agradable, y podía repetir un sueño muchas veces. A veces durante varias noches soñaba lo mismo y lo iba cambiando hasta que le gustaba lo suficiente como para terminarlo, y entonces ya no lo volvía a soñar. En otras ocasiones se acostaba sin que tuviera un sueño, y le gustaba mucho uno. Era un sueño repetitivo, su sueño de bienestar, vamos a llamarlo así. Si no estaba soñando nada, ella voluntariamente, dormida, iba a este lugar, una playa en donde no hay nadie más. Solo ella, unas palmeras atrás, un mar tranquilo, un sol agradable, no demasiado caliente, no demasiado frío, unas olas ligeras que se mueven por aquí, y ella se puede quedar ahí el tiempo que necesita para tranquilizarse, para descansar y entonces seguir adelante. Cuando ha estado muy nerviosa durante el día, muy estresada, muy afligida, puede ir allá, voluntariamente. Al acostarse a dormir y caer en el sueño profundo, se dirige para allá, y esa es otra de las características más raras que hay. Los sueños lúcidos, el control del sueño, solamente hemos encontrado por ahí un par de personas que lo pueden hacer.
que pueden dirigir sus sueños, pero el caso particular de Carla es todavía más raro porque ella puede regresar al sueño las veces que quiera, hasta que está satisfecha y entonces se va. Así que ahora mismo ya tenemos personas que recuerdan sueños, personas que interpretan sueños, personas que tienen un sueño especial, un sueño que siempre se repite y que tiene significados especiales para ellas, personas que pueden modificar el sueño. Así que si usted pensaba que todo estaba dicho, no, definitivamente no. En este ámbito de los sueños hay muchas otras variantes. Los sueños de contacto como tal no serían exactamente un sueño, sino una comunicación en sueños. Por eso tienen esas características tan realistas. En cambio, los sueños lúcidos pueden ser sueños normales en donde hay personas, animales, cosas, pero hay otros que son definitivamente inusuales. Estos otros sueños tienen que ver con la conexión entre las personas, y eso nos lo ha platicado Talía desde Argentina, si estoy en lo correcto. Ella tenía una amiga, la señorita C. Habían sido muy amigas durante mucho tiempo, pero al paso del tiempo ya no siguieron siendo tan amigas, por cuestiones de trabajo se fueron apartando, hasta el punto en el que se dejaron de ver y prácticamente se dejaron de escribir y de tener contacto, aún con el Facebook, que es una cosa que mantiene unida a la gente. Ella dejó también de participar ahí. Pasa a veces, hay gente a la que no hemos visto en muchos años. Y ella tuvo un sueño loco. Un sueño que recuerda hoy en día, porque además no es fácil que recuerde sueños. La mayoría de las veces, después de levantarse, como usted o como yo, el sueño se va. Pero en esa ocasión recordó mucho el sueño porque era un sueño en el que llegaba a un hospital. Sabía que su amiga, la señorita C, estaba internada y estaba muy delicada. Cuando llega al hospital, se encuentra con unos hombres que sabe que son sus hermanos, los hermanos de la señorita C. Ella no los conoce, nunca los había visto, sabía que tenía unos hermanos, pero nunca los vio, ni nunca se los presentó. No habían llegado a tanto. Habían tenido buena relación, pero allá en el trabajo, en el ámbito no tan personal. Solo sabía eso, pero cuando llega sabe que esos son sus hermanos. Y estando ahí pregunta cómo está la señorita C. Le informan que está delicada, que está muy delicada. Y en eso ella ve un perro. Ya sé que el sueño parece un sueño común, el sueño de cualquiera de nosotros, porque en un hospital, unas personas que están delicadas y un perro, y ella lo primero que piensa es, ese perro es de la señorita C. Si lo meto, le va a dar gusto ver a su perro y seguramente se va a sentir mejor, así es que agarra al perrito y se lo va a meter a la cama cuando aquellos parientes no quieren dejarla pasar con el perro, y hay una pequeña discusión hasta que finalmente ella les dice, es que ella necesita a su perro para sentirse bien, para estar contenta, tengo que llevarle su perro, y se acerca a la cama, en donde está su amiga, todo en el sueño, y le acerca el perro, y ella se alegra mucho, lo abraza y le dice, Odi, Odi, como el perro de la serie de televisión aquella. Lo abraza y demás y ella despierta. Hasta ahí usted pensaría, sueño común y corriente. Un perro en un hospital, es un sueño común y corriente. Un sueño normal, vamos a decirlo de esa forma. Pero es que no se lo he terminado de contar. Porque esa misma tarde, después de haber tenido ese sueño, recibió un comunicado de la señorita C. Un mensaje. Hacía mucho tiempo que no tenían contacto. En el mensaje la señorita C le externaba una profunda tristeza. Cuando ya se ponen en contacto y platican, la amiga, la señorita C, le explica que está triste, que está hundida en mucha tristeza, mucho dolor, porque murió su perro. Cuando ella le pregunta, ¿tu perro? ¿Tenías un perro? Nunca lo había sabido. No sabía que su amiga tenía un perro en la vida real. Y cuando le dice por casualidad tu perro se llamaba Odi, ella responde sí, por supuesto. Y fue cuando sintió un escalofrío tremendo. No se atrevió a decirle lo que había soñado.
No se atrevió porque ella no sabía que su amiga tenía un perro, no sabía que se llamaba Odie, y posteriormente, cuando ingresó al perfil de Facebook, pudo ver unas fotos en donde estaba su amiga la señorita C con sus hermanos. Y a no ser que se equivoque, pero se parecían mucho a lo que ella había soñado. Es muy difícil saber qué pudo haber tenido de significado aquello. ¿Por qué soñar con que su amiga estaba enferma? ¿Por qué soñar todas estas características? Pero lo que había ahí detrás es que había una información extra, una información que no pertenecía al mundo de los vivos ni al de los muertos, porque de hecho el único muerto era el perro. Un sueño extraño. Ahora, tan importante es esto de los sueños y tan poderoso es que hay eventos en donde cosas que no han ocurrido pueden ser percibidas e inclusive visualizadas por una persona. Cuando un evento es de tal magnitud que pueda afectar la vida de muchas otras personas, pareciera por un momento que es tan intenso aquello, que es como si arrojara una gran roca al agua. Una parte de las ondas que se van a generar por el impacto avanzarán en dirección hacia el futuro, otras en el presente, pero otras también al pasado, y si usted está en el pasado percibirá aquello. Y si no me lo cree, Ana Ferrari nos ha compartido una historia interesante desde Venezuela. Ella nos cuenta una experiencia que vivió en el año 2004. Su esposo y ella, el esposo que en paz descanse, pero en ese momento estaban muy bien. Tenían una empresa propia, les estaba yendo muy bien, todo pintaba de maravilla, pero una madrugada de pronto su esposo despierta todo sudoroso, todo espantado, muy sobresaltado. Ella se despierta también y le pregunta qué ocurre, y él le confiesa que ha tenido un sueño horrible. No era un hombre que se impresionara fácilmente, era un tipo muy rudo, pero ese sueño lo ha impresionado. Cuando ella le pregunta ¿qué soñaste?, él le contesta: soñé mucha gente corriendo, muchísima agua turbia, cosas cayendo, muy feo. La gente corría, gritaba, estaban muriendo. Ella le dice: tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Y él está muy estresado. Aquello va prosperando hasta que se vuelve una situación de mucho estrés. El esposo de Ana comenzó a tener esta especie de shock, como una obsesión, una cosa fea. Ella decide, ¿por qué no ir a tomar un descanso? Tenían los recursos, estaban bien económicamente, ¿por qué no irse unos días de descanso? Alejarse de todo, porque ella lo que interpretó fue lo que usted o yo interpretaríamos: soñar con aguas negras, mala suerte, estrés. La gente que sueña con agua sucia, con agua turbia que te persigue, es señal de estrés, señal de preocupaciones, señal de muchas cosas. No me voy más para allá. Ella pensaría lo mismo, así es que lo invita a la Isla Margarita, un lugar muy lindo, y les dan una habitación preciosa. Llegan allá con la idea de quedarse ahí unos días, no sé cuánto. Ella saca la maleta, está acomodando aquí y allá. Es el 26 de diciembre del año 2004. Está acomodando cuando nota que su esposo está estático, sentado, completamente estático, con el televisor enfrente. No mueve una pestaña. Se ha quedado petrificado frente al televisor. Cuando ella se acerca y pregunta, él le dice: es que eso es exactamente lo que soñé. Eso que estoy viendo es exactamente lo que soñé. Tsunami, Indonesia, 2004. Exactamente lo que él había soñado estaba ocurriendo en esas imágenes del famoso tsunami. Aquel que arrasó con Banda Aceh, aquel que arrasó con la vida de miles y miles de personas. Era tal la magnitud de aquel evento que los efectos de aquel suceso parecen no solo haber viajado hacia el frente, sino hacia atrás y haber golpeado a aquel hombre. Ana simplemente se apartó, lo dejó ahí un momento que tuviera esta catarsis, que pudiera liberar todo aquello para seguir adelante. No era un sueño premonitorio. No estaba teniendo un sueño en donde el agua negra significara una tragedia para él, no. Estaba viendo algo que iba a ocurrir. Así es que era un sueño que se podría considerar más bien una visión. ¿Usted qué pensaría al respecto? Tremendo aquello, ¿no? Y atemorizante, por supuesto. Ahora, después de esto,
quisiera comentarle 2 o 3 cosas. Lo primero, he recibido a lo largo del tiempo muchísimos correos relatándome diferentes sueños. Muchos de ellos, pero al decir muchos son muchos, representan sueños de contacto. Sueños en donde una persona que ha fallecido se acerca a una persona viva y le comparte algo, le platica algo o le da por lo menos un consuelo. Algunos pueden ser tan extraños como estos que le he compartido esta noche, en donde hay un simbolismo muy evidente relacionado con historias de hace muchos años. Pero también hay otros más inusuales. Luz María nos ha platicado un sueño que tuvo. En el sueño, ella iba caminando por una calle de pueblo, casitas bajas, con sus techados, las ventanas pintadas de azul, con un marquito, empedrado, y van como en una procesión. Ella mira y a su lado está su amiga, una amiga de toda la vida, y alcanza a escuchar los cantos religiosos. Inclusive puede distinguir uno, es un canto religioso de la iglesia, es un canto eclesiástico, una cosa muy normal. Mira a su amiga y de pronto levanta la vista y ahí adelante la procesión. Van llevando sobre una especie de tarima como cargando lo que en principio parece ser una novia. Y ella inmediatamente se voltea y le pregunta a la amiga, oye, ¿quién es la novia? ¿Quién se casa? Y la amiga le dice, shh, shh, que se calle. Que se calle. Y ella dice, ¿pero por qué? Y cuando levanta la vista, la novia gira la cabeza para verla fijamente y se da cuenta que el rostro es un rostro descarnado completamente, unas cuencas de ojos vacías. Es un rostro de una calavera, que se le queda viendo, y sonríe con aquella dentadura completa mientras la mira. En ese instante ella se espanta y despierta. Un rato después platica esto con una tía o con alguien que es de mucha confianza y la tía le dice, ese es un sueño de muerte. Lo que has tenido es un sueño de muerte. Persígnate, mija, vamos a rezar porque no pase. Vamos a rezar porque no pase. Total, están ahí en esto del rezo y con mucha preocupación cuando viene corriendo alguien y les dice, mataron a tu sobrino. Atropellaron al chamaco aquí abajo, mataron a tu sobrino y ella se horroriza y la otra también y no sé cuánto. Resulta que no. Había un error. Al que habían atropellado era el amigo del sobrino. Estaba lloviendo. El muchacho no traía suéter, así es que le prestó. El otro le prestó el abrigo y le prestó su bicicleta. En un crucero lo atropellaron y todos pensaron que era el sobrino, porque era su bicicleta y era su suéter, pullover o como quiera llamarle. Pero era un sueño de muerte. Pero ahí no terminó todo. Cuando va el funeral, van a la iglesia, están celebrando la misa de cuerpo presente. Cuando termina aquello, levantan el ataúd, se lo colocan en hombros aquellos hombres y comienzan a caminar. Y justamente cuando van caminando, bajando hacia el cementerio, ella se da cuenta que precisamente es la calle que soñó. La gente aquella va cargando tal como en su sueño, y junto a ella está su amiga. En ese momento no pudo más. Se dio la vuelta y volvió a casa. Normalmente un sueño de muerte, impresionante, ese es el sueño de una novia. Y soñar con la muerte también puede ser algo muy atemorizante. Hay muchos sueños que las personas creen que tienen un significado. Yo no lo sé de cierto. Yo no podría asegurar nada. Pero, por ejemplo, soñar que uno se accidenta y sangra puede ser un gran accidente. Pero si no sangra puede ser solo un raspón. Otras cosas que se consideran es, por ejemplo, soñar con un tornado. Es un muy mal sueño. Soñar que uno se quema. Son sueños fatales, son sueños negativos. En teoría, son cosas que las personas pensaban. Soñar con billetes. Se creía que era algo de muy mala suerte. Soñar con oro era de buena suerte, pero soñar con billetes y monedas era de muy mala suerte. Después venían, por ejemplo, los sueños de amor. Algo que las abuelas siempre decían era que si en tu sueño regalas una muñeca, es una señal de amor. Que te fijes bien en la chamaca, porque ese sueño era bueno. Después de ahí venían otros como enamorarse de alguien en un sueño. Enamorarse, repentinamente ver a alguien y enamorarse era el clásico sueño de traición. Ese era un sueño muy negro, y así había muchas historias.
Pero el mundo de los sueños es mucho más complejo de lo que creemos. No se trata solamente de buscar una interpretación, de agarrar un cuadernillo y donde dice que si sueñas con maíces vas a tener problemas de caries dentales. No lo crea. Hay personas que tienen el don de saber lo que soñaste, pero la gran mayoría de nosotros simplemente nos resulta muy entretenido y nos gusta contar y escuchar historias, especialmente acerca de sueños. Y por supuesto, hemos guardado muchos otros relatos para otro programa porque esta noche es momento de despedirme deseándole muy buenas noches y que descansen en paz.